Muy buenos días, nos encontramos con el doctor Carlos Becerra, a quien le agradecemos su tiempo por habernos dedicado para la revista. Básicamente el día de hoy vamos a dar un tema muy importante y sobre todo de trascendencia, no solo en el campo jurídico, también en el campo económico. Hemos invitado al economista Emilio Vidal, el doctor también y catedrático de la Universidad de Villarreal, que nos acompañan también el día de hoy en esta entrevista. Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte después de tiempo. Hoy tocamos el tema del leasing, tú eres un especialista en este campo y quisiéramos un poco que nos des una introducción. ¿Qué entendemos por leasing como leasing y por qué su importancia en el mundo financiero y en el mundo jurídico? Claro, ante todo, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Justamente hay que hacer un pequeño síntesis en el sentido de qué es un leasing, ¿no? El leasing no es otra cosa que una operación financiera en la que una entidad, un banco, realiza una compra por una orden de un tercero que viene a ser su cliente en este caso, para que éste pueda pagarlo en cuotas de arrendamiento y al final del contrato, pues, o el pago de las cuotas, tratar de comprarlo a un precio remanente, que es un precio justamente muy bajo. ¿Cuál sería la dificultad de repente, ¿no? Lo que sucede es que a veces cuando el cliente se demora en pagar, entonces los bancos normalmente pues esperan de repente el vencimiento de 3, 4 cuotas, pero tiene que ya ejecutar en este caso el bien. Puede ser un bien mueble, un bien inmueble, maquinaria, de vehículos y todo lo demás. Entonces, para tratar de recuperar justamente ese capital colocado por la entidad financiera, ¿no? Para no poder afectar a los terceros, ¿no? Básicamente es eso. No sé si ustedes tienen... Sí, como dices, la problemática viene en la ejecución. Muchas veces para el pequeño o mediano empresario, ¿no? Que tiene que a veces resolverse el contrato de leasing y ejecutarlo. ¿Cuál es la temática de los jueces actualmente, ¿no? Sabemos que los jueces comerciales tienen un criterio uniforme sobre este tema. ¿Cómo lo manejan? ¿Nos podrías de repente dar una explicación de función a la praxis que tienes tú como abogado en esta materia? Claro, justamente lo que resulta es que el interés que tiene la entidad financiera es de tratar de recuperar el bien que justamente lo ha dado en arrendamiento. Ahora, esto se plantea a través de una medida cautelar, ¿no? Que podría ser genérica o de repente una medida cautelar de secuestro. Pero una vez que ya tengamos ese bien o tengamos esa maquinaria, qué sé yo, al banco lo que le va a interesar, ¿qué cosa es? Vender, para poder recuperar justamente el capital que ha colocado. Pero ahí justamente viene lo que los jueces, de repente, bajo la autonomía que tienen cada uno, dicen pues, hasta que se termine el proceso. Algunos dicen, o de repente dicen, ¿sabe qué? Sí, muy bien, lo va a vender, tome su levantamiento, etcétera, etcétera. Pero eso es un criterio jurisdiccional, ¿no? Que no es uniforme, es decir, todos los jueces no determinan de igual forma todo, ¿no? Entonces, ahí está el pequeño eslabón, se podría decir, o la traba en el que el banco se encuentra, ¿no? Porque el banco dice, yo ya tengo el bien, ahora ya tengo el comprador, pero este comprador va a querer que se levante o se desafecte. Justamente ahí viene, ¿no? Aquí, ¿quién es el perjudicado? Directamente la entidad financiera, el obligado, en este caso el deudor, a quien le han ejecutado y encima le inician el proceso para quitarle, y la opinión del juez hace que lamentablemente pues, nuestros plazos jurisdiccionales son largos, ¿no? Y un proceso de estos a veces estiman un tiempo bastante considerable. Entonces, ¿quién sale perjudicado? ¿La sociedad, la economía? ¿Quién es el que se perjudica? Claro, aquí justamente el perjudicado diría que son ambas partes. Por ejemplo, empezando por el banco. Empezando por el banco porque pretende venderlo y de repente tiene el comprador. O si ya tiene el comprador de buena fe también quiere su levantamiento. El otro es el cliente que viene a ser quien sacó el leasing y que debía de pagar los arriendos. Dejó de pagar, también está afectado. Porque el banco obviamente va a seguir cobrándole a él más los intereses generados. Claro. Justamente. O sea, a mayor tiempo que se podría prolongar esto de acá,
todas las partes podrían estar involucradas, ¿no? Yo creo que hay que llamarle la atención a la Corte Suprema a ver si hace un pleno, ¿no? Para que Sería muy interesante. para que de esa manera tenga un lineamiento de cómo puede llegar a emitir una sentencia, ¿no? En función a un precedente de observancia obligatoria, como hacen los plenos. Yo creo que en esta especialidad, sí, yo creo que sería bueno que la Corte Suprema. ¿Qué opinión tienes de eso? Sería muy bueno porque haría que los jueces tengan ya y sean uniformes. Es decir, lo que tratamos de hacer es que si el banco, por ejemplo, acreditó el vencimiento, de repente 4 meses vencidos, no se pudo arreglar la situación, el cliente tampoco puede estar usufructuando debidamente un bien que ya le pertenece al banco. Claro. Y que cuando uno saca un leasing, el propietario es el banco. Claro. Entonces, y puede haber de repente terceras personas que quisieran comprarlo pues en remates que son baratos o a un precio muy bajo. Entonces, claro, justamente es eso. Sería muy bueno. Ahora, los contratos bancarios, y eso Emilio debe saber, son contratos prácticamente fijos. En el de leasing, ¿no? Las cláusulas son las mismas, no son un poco negociables, ¿cierto? O sea, no hay un poco de manifestación de voluntad de las partes, más que todo es un contrato típico en el cual ya está redactado todo. No he visto, pero sí creo que tuve la oportunidad en Chile de ver que sí se sometía en caso de los leasing a arbitraje. Acá en el Perú un poco de eso se ha dejado de lado, no se usa. ¿Qué opinión? ¿Sería bueno también una alternativa de repente mucho más rápido, más inmediato, se diría, de repente que se ponga una cláusula sobre el tema arbitral? Bueno, si estamos hablando de un arbitraje o entrar a un arbitraje... Para la ejecución, o sea, claro, pero usted, doctor, sabe muy bien que los centros de arbitraje tienen su propio reglamento. Claro. Exacto. Entonces hay reglamentos de los centros de arbitraje que dicen, pues, así debería ser todo el proceso. De repente por ahí dice se puede ejecutar y yo me someto. Ahora, habría que adecuarse a qué centro de arbitraje hacen eso. Ahora, si vamos a un centro de arbitraje que tenga la regla bien dispuesta, que diga que si te sometes a un arbitraje en el caso de una operación de leasing, esta puede ser vendida en un momento que tenga la posesión del bien, pues la otra parte, que es el cliente, ha renunciado a ese derecho. Claro. Ya lo tiene, ¿no? Ya claro, sabe desde el inicio. Bueno, eso está ya establecido en la misma... Es igual con el caso de la garantía mobiliaria, ¿no? Claro, correcto. Que ya está formulada, está señalada. Emilio, ¿qué opinión tú mereces sobre este tema tan importante como es el leasing? Doctor, en relación a la palabra importante, yo lo que quisiera saber es realmente cuál es el universo que se maneja en leasing en el Perú, si está bien desarrollado, si está bien fortalecido, si esto le da la capacidad a los empresarios peruanos de poder crecer con el Perú en el sentido, por ejemplo, de una empresa distribuidora tener la capacidad de tener una flota de camiones en leasing. No sé en realidad cuál es el espectro o el universo en el cual el leasing se desempeña acá en el Perú y si es necesario, digamos, hacer algunas modificaciones dentro de la legislación o dentro de la normativa, reglamentación, o de lo contrario, digamos, motivar y empujar más a los empresarios a que puedan tomar este instrumento porque es un instrumento de desarrollo. Sí, efectivamente, lo que usted me pregunta es interesante. La gama de leasing es muy amplia. Se pide, obviamente los bancos piden como requisito la formalidad de este microempresario, pero así como hay formales, también hay informales. Entonces, ¿en qué te ayuda justamente las operaciones de leasing? Te ayudan como respaldo en que tú no tengas liquidez y puedas crecer. Entonces, pero eso va de la mano también de acuerdo a lo pactado con la entidad financiera. ¿Por qué? Porque a veces hay casos en los que tú de repente como microempresario te aventuras a crecer rápidamente, como el caso que me dice una flota de transportes, y qué pasaría si se me cae de repente el contrato que yo podría tener con un tercero. Entonces yo nuevamente estoy afectado. ¿Qué me recomendarías? Sería lo más lógico. En ese caso es tratar de devolver nuevamente las unidades, ¿no? Los bancos siempre te van a aceptar, porque los bancos dicen, frente a que yo siga teniendo un problema,
lo mande al estudio de abogados, lo mande a los abogados para que vean, prefiero tener los bienes y, bueno, venderlos. Y si, obviamente los bancos no van a perder. Si yo he colocado para una compra $100,000 de repente y cuando me lo devuelven, resulta que ya lo tengo que vender en 50,000, ¿quién paga la diferencia? Si es que el cliente ha debido pagar o ha pagado parte. Pero los bancos también tienen que medir justamente ese peligro en el que puedan recuperar o no puedan recuperar. Ahora, hay también clientes que en verdad son maliciosos, porque por ejemplo han sacado maquinarias, han dicho una dirección X y resulta que cuando el banco quiere ejecutar ya no encuentra ni las máquinas, no encuentra nada, se desapareció. ¿A quién afectó? Justamente, porque el dinero no es del banco, el dinero justamente es de terceros que capta el banco. Entonces viene en un perjuicio también. Entonces, el leasing sería muy bueno si es que los microempresarios tomaran conciencia de que esto lo utilizaran de una forma correcta. Y es un palanque financiero, se podría decir, ¿no? Como ayuda. Doctor, una consulta más en relación básica y fundamentalmente, habla solamente de microempresarios. La mediana empresa también está en capacidad de poder generarse este tipo de instrumentos. Por supuesto, todos. Micro, mediano, gran empresario. Yo he visto en grandes empresas que han solicitado, digamos, estos Volvos para transporte. Bueno, esos no eran micro, sino lo decía porque cuando se ve el video van a escuchar solamente el micro, y en realidad es pequeños, medianos, grandes. Sí, correcto, no hay ningún problema en eso. O sea, la otra parte, doctor, que le quería comentar era en relación, digamos, a los controles que hace el banco para el otorgamiento del leasing, que en realidad los bancos pues tienen, básicamente, no se pueden dejar estafar, porque al final no lo va a pagar el ahorrista, sino el accionista. Es el accionista que va a tener menos utilidades producto de las pérdidas. Ya no sé cómo podría afectarlos a los ahorristas, pero en todo caso, ¿la culpa de quién es si dan un crédito y no encuentran a la empresa que solicitó el crédito? ¿Cómo se puede validar, digamos, esa alternativa que si yo estuviera en un banco le preguntaría al sectorista, pero tú cómo le has dado crédito a él? ¿En base a quién le das un crédito de leasing? En base a un historial crediticio que amerite realmente que él está en capacidad de poder hacerlo. Yo en ningún momento podría pensar, bueno, resulta que este trabajó bien 25 años y a partir del 26 se convirtió, digamos, en un moroso, en un tramposo. Por eso es que yo no creo que los bancos son muy seguros, por eso dicen, ni los seguros ni los bancos pierden, nunca pierden. Claro, lo que usted indica es correcto, pero para eso hay filtros, para eso los bancos tienen filtros, ¿no? Es como darte un préstamo, tiene que haber alguien que te visite, alguien que corrobore, que vaya a la empresa donde tú trabajas. Lo mismo sucede, pero ¿cuándo es que ya existe la problemática? Justamente cuando no hay cómo pagar. Por ejemplo, te explico. Hoy en día la economía ha estado muy buena hace muchos años atrás, pero la economía ha tenido un freno poco a poco y esto ha ido afectando no solamente a ciertos rubros, sino a la mayoría de rubros, y dentro de los cuales también se encuentran muchos empresarios o muchas empresas que tienen operaciones de leasing. Entonces ahí justamente, todo es un factor, yo considero económico, es un factor económico. Si yo no tengo cómo pagar, entonces ¿cómo voy a hacer? De repente yo saqué 20 buses. Resulta que hoy en día, por ejemplo, vamos a ponernos, hoy en día está la promoción de los pasajes aéreos a 59 soles, me parece que hay una empresa nueva. Dólares. Imagínate tú en un bus, vas de Lima de repente a Tacna, te debe costar algo de 150 soles. Entonces, más o menos estamos viendo que está por ahí. Entonces, ¿afectaría o no afectaría también a esa empresa grande de transportes que tiene operaciones de leasing? También los afectaría. Entonces todo va encadenado uno con otro, ¿no? A veces también un poco la libertad del mercado, ¿no? Pero ahí hay un tema, el leasing sale con el contrato de seguro, sale asegurado. O sea, a la larga creo que haya pérdidas y por ejemplo, ¿no? Yo saco maquinaria y doy el servicio y por A o B
¿no? De repente al sector minero, lleva una maquinaria, hago el servicio, y por A o B existió un hueco, me posibilitó algo. En caso de Pero pérdidas, claro, pero ahí está se activa el seguro. Sí, en caso de pérdidas totales, en caso de pérdidas de repente por siniestros Entonces, o de repente causas naturales, claro, sí. claro, el leasing está coberturado porque la propiedad es del banco, en este caso que dio la línea de leasing. O sea, es un poco difícil que se dé el caso que comentabas tú, ¿no? Puede ser que exista, ¿no? Porque hay casos que, como dices tú, cuando no hay la capacidad de pago, ¿no? Puede haber diferentes formas de querer sacar la vuelta a la ley. ¿Tú has visto en la praxis algún caso específico como abogado de repente sin decir los nombres, pero sí del hecho, ¿no? Claro, por ejemplo, hay casos en los que se han usado mucha maquinaria para mina y en caso de mina pues se han deteriorado los bienes y resulta que los bancos dicen, bueno, estos bienes están ya desastrosos, ¿no? Entonces, ¿por qué no comunicaron en su momento que tenían todos estos problemas para que se active el seguro, ¿no? Entonces ya viene nuevamente una controversia porque sabemos que los seguros pues están basados en el riesgo, ¿no? El costo-beneficio. Entonces no es que yo tenga algo asegurado y 100% pues me lo va a tener que devolver. Entonces hay justamente eso, ¿no? Como después tenía maquinaria que en realidad, o sea que en la mina entra maquinaria y sale pues ya deteriorada. Entonces el banco dice, y todavía te dicen, acá están los bienes, ¿no? Entonces el banco dice, ya, ¿para qué quiero eso? Entre comillas se podría decir chatarra, ¿no? Pero en el caso de que hay una pérdida total, de repente por siniestro y otros, sí, en ese caso se activa los seguros. Doctor, ¿algunas novedades especiales en el tema de leasing que se han dado hace poco, hace unos 4 o 5 años atrás, algunas cosas, ¿no? O algunas propuestas de repente legislativas que usted considere deben aplicarse según su criterio o opinión? ¿Cuál sería? Lo que básicamente el leasing es un buen instrumento financiero, no hay que desmerecerlo, pero sí para que no se vea afectado a los terceros, en el caso que el banco no utilice su propio dinero, sino recursos de terceros, que es en el caso de los ahorristas, yo considero que la ejecución de un leasing debería ser lo más rápido posible. O sea, sabemos que hay que ir al proceso judicial, qué sé yo, que es dilatoso, se demora de repente 1 año, 2 años, con la carga procesal que hay, pero al banco lo que le interesa es justamente tener el bien y venderlo, y también venderlo a ese tercero con las desafectaciones del caso, ¿no? Para que ese tercero que lo ha comprado pueda usarlo y la economía se vaya moviendo más rápido, ¿no? ¿De qué me sirve como banco yo tener de repente todo bienes de leasing ahí y no las puedo vender? ¿A quién estoy afectando? Yo recuerdo que los contadores y los empresarios les conviene tanto el leasing también por un tema tributario. Sí, ¿Por qué? Porque como no es parte del patrimonio, es un gasto, lo contabilizan como gasto y por lo tanto pues es mucho más asequible que tenerlo como un bien patrimonial, porque es el tema de impuesto a la renta, no solamente, sino también se devalúa. Claro. Hay una devaloración del bien, ¿no? Y los leasings a veces se dan pues en largo plazo. En el tema tributario, ¿conoce usted alguna situación por la cual el manejo del leasing, ¿no? se da? Me acuerdo, creo, una empresa que salió de eso de taxis, no sé si te acuerdas, hace unos años atrás, que era básicamente como una línea de un banco con alquiler financiero de los taxis, y después se desaparecieron los taxis. Sí, me parece, creo que no voy a mencionar el nombre, pero sí, claro, justamente. Claro, el tema tributario, evidentemente cuando alguien saca pues una operación de leasing, lo deduce como gasto. ¿Qué otras consideraciones tiene? Pues que no le das mantenimiento, ¿no? El seguro también. Por ejemplo, porque tú traes una maquinaria y de repente está deteriorada, le pides al banco y le dices, ¿sabes qué? Esto está mal, ¿no? El banco tendrá que reclamarle al proveedor, quien vendió la maquinaria, ¿no? Evidentemente, y tendrá que cambiarte, ¿no? Porque justamente hay eso. O el caso, por ejemplo, de la activación de los seguros, ¿no? El caso de deterioro, pérdida total, qué sé yo, ¿no? Claro. En la industria ha sido bueno, hace muchos años atrás teníamos el Estado, ¿tú te acuerdas, Emilio? El Banco Industrial, por ejemplo, ¿no? Que se hablaba de las garantías, en esa época no había de garantías mobiliarias como hay ahora, pero era la garantía de la maquinaria, que era la prenda. Correcto. Yo creo que, ¿no? El mundo ha ido evolucionando y ahora estamos hablando de leasing, alquiler financiero. Antes al propietario
el banco, el Estado, como la banca de fomento, le agarraba y le dijo, ¿qué quieres? Yo quiero comprar tal cosa, tal maquinaria, importa, ya tú le doy el crédito y tú lo importabas. Y al banco le dabas en prenda mercantil, en prenda industrial. Entonces, ¿qué sucedía? Que a veces la máquina se llegó a ser obsoleta y demás. Ahora, la evolución justamente del leasing se da también en ese nuevo aspecto de que hoy el propietario es el propio banco y se lo doy en alquiler, ¿no? Alquiler financiero por un determinado tiempo, y si tú quieres en un momento determinado volver propietario, a la última cuota pagas un cachito, ¿no? Es un permanente. ¿Y eso ha sido positivo? Lo que pasa es que si nosotros vamos a ver la evolución de los cambios que han habido, en el caso primero había la prenda, y el contrato de prenda pues la ejecutabas judicialmente. ¿Por qué? Porque el propietario seguía siendo el cliente. Y tenemos que discutir este tema y al final en un remate eso podría ser muy latoso. Después volvió pues nuevamente la garantía mobiliaria, ¿no? Esto justamente señala que si bien es cierto el cliente sigue siendo el propietario en registros, autoriza pues por un poder evidentemente a rematarlo, ¿no? A un tercero, sí, en este caso, ¿no? En el caso del leasing pues la operación es, en el banco es el propietario, pero así como es propietario también es latoso, porque tengo que irme al Poder Judicial nuevamente y decirle, ¿sabe qué? Autoríceme que yo pueda tener, ¿no? Claro. Bien. Sería porque a veces los jueces no entienden de que es un alquiler financiero, que en realidad el que tiene la posesión del bien no es el propietario, simplemente se lo han dado para que use el bien de acuerdo al contrato de leasing y pueda sacar beneficio, y en un momento determinado puede llegar a ser propietario, pero no es propietario. Pero yo considero bastante, como por ejemplo el contrato o la cláusula de allanamiento en el dato de los contratos de alquiler de inmuebles, okay, que tú resuelves y vas al Poder Judicial en vía de ejecución nada más. Entonces, y te lo concede el juez, ¿no? En un plazo de 15 días, ¿no? El lanzamiento de esa persona que está ocupando. Yo creo que el leasing lo que debería hacer es un poco más práctico, más, no ser tedioso, no tengo que recurrir al juez, a una medida cautelar y que el juez recién diga voy a proveer. Doctor, pero ahí también nos quita chamba a los abogados. Pero sí se podría, lo que pasa es que hay que agregarle una cláusula especial, como han hecho el contrato de arrendamiento, en cual las partes se someten a una sola cosa y punto, y se va a la ejecución. Claro, pero yo creo que no nos quitaría trabajo tampoco, porque al final es recurrir al juez para que él solamente ejecute inmediatamente. O sea, ya no tenemos nada que discutir. Es más, si estás acreditando tú que eres el propietario, y estás acreditando con las cartas que le envías y todo lo demás, yo creo que ¿para qué ser más tedioso ese problema, no? ¿Entiendes? ¿Qué dice Emilio desde el punto de vista de la cátedra? ¿Qué piensas tú como especialista en el mercado de capitales, una cosa? Bueno, mercado de capitales es otro tema. El tema del leasing es un instrumento crediticio en el cual pues, le dan la alternativa a la pequeña, mediana o gran empresa de generar otras líneas de negocio, de complementarlas o hacerlas más eficientes. Ese es el criterio. Mayores ingresos para la industria. Pero hay condiciones y variables no contempladas en ninguna parte del camino. Por último, ventanas que pueden haber en el contrato que hacen pues, que aparezca un niño costero o un desastre natural, y la verdad es que si bien es cierto hay 4 meses en los cuales tú puedes recuperarte, muchas veces no te puedes recuperar en 4 meses. Yo no soy abogado, pero por lo visto y por el planteamiento que hacen ustedes en relación a generar una condición legal que haga más viable, siempre le da la oportunidad a todas las personas de buena fe. Y yo, dentro de la buena fe, tengo que decir, como empresario asumo un riesgo, y yo como agente superalitario, banco, también asumo un riesgo. En ambos lados hay un riesgo, claro, el hecho no es asumir riesgos, sino generarse utilidades en ambos lados. Pero hay otras cositas que van pasando en el camino. Doctor, la pregunta, ¿y hay otros instrumentos, digamos, que puedan competir en la actualidad con el leasing? En realidad, ahorita... Porque para precisar la pregunta, ¿cuáles son las características que puedan interesar de una manera mucho más profunda a los que tienen intención de hacer crecer su negocio
en base a la fundamentación de una demanda establecida o identificada por el empresario. Claro, el palanque financiero, como en este caso es el leasing, hay otros que también es el factoring, hay otro que también puede ser ¿cómo se llama? El tema de el activo fijo, la compra de un activo fijo, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, los bancos te están dando buenas tasas, ¿no? A diferencia de una hipoteca, porque obviamente las hipotecas a veces son muy elevadas y los contratos de préstamo pues también son muy elevadas. Hay instrumentos en los cuales también los bancos dicen, bueno, compra de un activo fijo, ¿no? La tasa de interés es muy baja, tú lo compras y evidentemente lo hipotecas, ¿no? Que no es como un préstamo hipoteca directamente hablando, ¿no? Es una especie de certificado de depósito, un warrants, con el cual yo puedo parte de mi patrimonio como empresa, que es mi activo, ¿no? Darle, ¿no? Por ejemplo, un activo, mercadería, ya tengo stock, un sobrestock, entonces puedo guarrantearlo. El banco, un fideicomiso, ¿no? Entonces lo puedo guarrantear, entonces el banco me da una línea, ¿no? Y bueno, y con eso manejo y vuelvo a sacar. Pero es muy diferente esto, Carlos, que lo que es el leasing, ¿no? El leasing tiene otra naturaleza jurídica, otra cosa. Si bien es cierto, el warrant, que es un certificado de depósito, es lo más recomendable cuando tú importas y tienes que pagar, por ejemplo, el impuesto para poderlo internar al país, entonces ahí usas el warrant, ¿no? Porque parte de la mercadería, bueno, sí, una parte lo debes hacer y con eso pagas, vendes y vuelves a sacar tu mercadería. Entonces, y te sirve un depósito con un fondo de revolvente que lo puedes manejar muy fácilmente porque la tasa prácticamente es mínima y tienes un tema de garantía. Claro, lo que señala aquí el doctor Paulo es el contrato de warrant, ¿no? El contrato de warrant en sí, a través de un certificado de depósito, mayormente se manejan justamente en operaciones que se necesita liquidez inmediata. Yo puedo tener stock, como dice él, pero necesito liquidez. Y los bancos dicen inmediatamente, nosotros cuánto tienes tú, mandamos a tasarlo, cuánto necesitas, ahí está. Y la ejecución también es muy rápida. Sí, la ejecución es extrajudicial. Sí, ahí no acudo al Poder Judicial. Ahí no ejecutas inmediato. Lo que yo comentaba era un tema de que los bancos es la compra de activo fijo, que es muy distinto al warrant. Es decir, tú sacas una línea de crédito, le dices al banco, yo necesito de repente comprar este bien, entonces dicen, bueno, por hipoteca muy alto, por préstamo también muy alto, pero activo fijo, póngalo como activo fijo. Y el banco sí te da un interés muy bajo, ¿no? Igual, sigues pagando en 10 años todo, porque obviamente un arrendamiento financiero igual vas a tener que seguir pagando. Claro. Lo que tú dices es un poco el tema de la depreciación, eso sí es verdad, ¿no? Claro. Porque los bienes se deprecian. Ese es el otro tema, porque ese es el que, si bien es cierto, la tasa que te da el banco en el sistema financiero para la compra de activos incluso es bastante buena, pero también tienes el tema de que ese bien, ¿no?, en el tiempo se deprecia, entonces tienes que jugar con la depreciación, y cuando se trata de bienes de capital, incluso tecnología, se deprecia más rápido. Entonces al final uno tiene que evaluar, ¿no?, qué es lo que beneficia, si te beneficia y cuál es el riesgo que asumes en función a esa compra. Porque dependiendo, ¿no?, porque de repente tú estás comprando una máquina o una maquinaria que te va a servir para acelerar tu proceso productivo, un activo fijo, ¿no? Pero lo compras de esta manera, pero tienes que comenzar a depreciar, ¿no? Y no solo eso, sino que también tienes que evaluar hasta qué punto esa tecnología te va a servir, qué tiempo. Exacto. Entonces la tasa está compensada, creo yo, no es algo que me corrija Carlos, por lo que en los bancos se proyectan, porque los bancos no son tontos, los bancos son más vivos que nosotros. Lo que pasa es que hay que ser un poco, hay que ser un poco sinceros en el tema, ¿no? Los bancos, cuando otorgan préstamos, créditos, colocan en el mercado, ellos tienen la proyección, el ratio de cuánto yo me proyecto a 5 años, a 10 años, a 15 años. ¿Qué pasaría? Usted como economista, resulta que de esa proyección que yo hice de 100% de clientes a una proyección de 5 años, yo tengo una ganancia de tanto. Pero ¿qué resulta si el 60% de esos clientes me terminan por pagar en el menor tiempo posible? Porque acá hay que decir la verdad, ¿no? O sea, muchos creen que, por ejemplo, yo saco un crédito a 10 años o 5 años y dicen, no, yo ahorita tengo al año para pagar y yo soy un buen cliente.
Para el banco no eres un buen cliente. Para el banco tú serías como una especie de mal cliente, se podría decir. Por pagar rápido. Exacto, que debería ser a la inversa, pero justamente las entidades financieras se proyectan en eso, ¿no? Mientras tú estés mayormente endeudado y seas responsable en el pago, tú eres un buen cliente. No hay nada que discutirlo acá. Claro, eso es lógico, ¿no? Cada banco tiene como política, busca que el cliente esté en el tiempo enganchado al banco mediante un crédito. Acuérdate que el crédito es confianza. Claro. O sea, el crédito es la evaluación de la confianza que te tiene el banco frente a darte un dinero, ¿no? Te lo da. Es una confianza en función de acreditaciones reales. O sea, no es porque confíen en Emilio Vidal, sino porque confían en lo que está dejando como garantía. Porque el banco, en un principio, te da todo bajo garantías. Y si tú pides uno, ellos te van a pedir dos de garantía. Entonces, por eso es que el banco nunca pierde. Y en el ejemplo que puso él, si yo hice un buen negocio, una mala corrida, pero una mala corrida a mi favor, porque tenía programado pagar en 5 años y resulta que en 3 años ya lo puedo pagar, yo ya soy un buen cliente porque se le empieza a caer el negocio de los intereses al banco. Eso me ocurrió a mí con una entidad, yo sí voy a decir el nombre, Casa, por los años, ¿qué te puedo decir? 97, 98, me gustó una sala de comedor de cocina bien bonita de pino. ¿Cuánto está? $1.300. Bueno, yo lo voy a pagar al contado. No, al contado no se lo podemos vender al contado. No me lo querían vender al contado. Y yo me amargué porque lo conocía a Lucioni, que es el dueño de casa, y dije, bueno, ¿y sabes qué? Yo quiero hablar con el gerente general. ¿Cómo que no puedo pagar al contado? O sea, yo traigo mi dinero y no lo puedo pagar. Porque tú eres un banco entonces. Es que casi todas las empresas se habían convertido en financieras por los altos intereses que se cobraban. Claro, porque tienen una línea de crédito ellos. Claro. Y es entonces donde yo digo, pues bueno, no hay competencia, ¿no? Mientras en Estados Unidos o en algunos otros países de Europa te prestan entre el 5 y el 1%, acá pues estás hablando de 100, de 80, 60 o 150 y eso que ha bajado. Pero lo bueno es la competencia. Acuérdate que en esos casos, cuando tú tienes capacidad y eres buen cliente y estás bien controlado en el sistema financiero, los bancos, ¿no?, siempre compiten. Tú tienes una línea de crédito, correcto, y te lo dan, por ejemplo, a 5 años, ¿no?, 60 meses, estás pagando bien, y de repente te llaman y te dicen, te compro la deuda. Y te la compro la deuda, oye, tú estás pagando una tasa y ellos te bajan la tasa bastante, y entonces tú agarras y dices, ok, compro la deuda y comienzas a pagar en una tasa mucho más barata. Entonces, pero ahí no te puedes banco catalogarte de mal cliente, porque tú estás haciendo un aprovechamiento de la competencia. Pero vayamos a este tema, o sea, lo que dice el doctor Pablo es interesante, pero vayamos al tema, en el caso de usted que es economista, ¿es bueno eso? ¿Te da una buena imagen como capacidad de pago frente al banco? ¿Te da un score muy bueno en riesgo? Porque es muy fácil, ¿no?, de decir de repente, yo tengo una deuda de 10.000 soles, ok, me llama otro banco y me dice, yo te lo compro, no hay problema, ¿sabes qué? Y vas a pagar una tasa menos. Pregunto, ¿eso afecta en riesgo algo la imagen de ese cliente que no tuvo capacidad de pago con la otra? ¿O es bueno en la libertad No, de pero no es que no tuvo capacidad, sino que escogió una mejor alternativa. O sea, si yo estoy pagando 5 y viene el otro, te lo compro y te voy a cobrar 3,5, lo primero que le diría, oye Sonso, me estoy yendo de acá porque tú me cobras 5 y él me cobra 3,5. Claro. Pero a nivel Es como a cualquier lugar donde vayas tú, a Metro, UOM, a cualquier gasolinera, sacas tu tarjeta y lo primero que te preguntan es ¿en cuántas cuotas? Correcto. ¿Cómo en cuántas cuotas? ¿En cuántas cuotas debería decirlo yo? Correcto. No me puedes inducir, pero acá te inducen a las cuotas. ¿Por qué? Porque el negocio está en las cuotas. Correcto. Mientras mayormente, es justamente lo que te digo, la proyección de los bancos, cuánto yo tengo que tener en ganancia. Yo no estoy pensando en eso, ¿no?, en ese momento. Antes, cuando tú querías pagar al contado, te corrían todos los intereses hasta el final. ¿Y cómo? Yo pago ahora al contado y
a lo mejor lo pago pues, en el año 2500, porque lo tengo que pagar al contado. Exacto. Claro, Pero eso ya ha sido modificado, ¿no? Sí, ya eso sí fue cambiado. Claro, hay una ejecutoria de Indecopy justamente sobre eso, o sea, el derecho de protección al consumidor, ¿no? En la cual establecía, ¿no?, de que los bancos no pueden obligarte, tú tienes la libertad de decidir en qué momento pagar, ¿no? Si estás en la cuota 25 y tienes 48, tú puedes ir en la cuota 25 y cuánto es tu bisaldo de capital y pagas. Y los bancos tienen que ajustarse al capital, eso así es la regla del negocio. O sea, yo creo que ahí, Emilio, en lo que tú decías de que los bancos te afectan, o tú, Carlos, en la cual te van a ver mal. No, es la libertad que tiene actualmente en el Perú cualquier persona, sea natural o jurídica, de escoger con qué bancos trabajas, en qué condiciones, y como dices tú, aprovechar de repente las coyunturas y las tasas, ¿no? No, y es bien fácil hoy en día, entras a la página de la SBS y haces una corrida con diferentes entidades financieras y escoges lo mejor que hay, ¿no? Claro. Exacto, no hay ningún problema. De repente te puede aparecer una financiera que está bien alejada de tu destino y es la más baja. Tendrías que preguntarte si vas a lograr llegar e ir a pagar, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Claro. Es interesante todo eso. Yo creo que los instrumentos financieros tienen que ir cambiando. Deben haber otras opciones que van de la mano también con ayudar al empresario, ¿no? Doctor, y para mí la última pregunta es saber o tener una idea de lo que piensa usted en relación a cómo afecta la crisis nacional por la que nos estamos desempeñando, o sea, la que estamos viviendo. El día de ayer ha salido la noticia que hay 2 personas que ya lo identifican a un expresidente de la República como una persona que estuvo presente y fue autor de un asesinato. Estas condiciones que tornan, digamos, a lo que yo digo, el gran obstáculo del desarrollo nacional, la corrupción. Y la corrupción basado en que yo como abuelo en este momento ya casi pienso un poco menos en mis hijos, pero más en mis nietos. Entonces, hablo de la extensión de vida. ¿Cómo darles un terreno fértil en la cual los que vienen después puedan abrir la puerta de la casa, encontrar trabajo y tranquilidad? Claro, justamente interesante. Todo nuestro sistema financiero, legal, por lo que fuere, está basado en economía. Todo. ¿Por qué? Porque es algo que circula dentro del entorno que es el mercado nacional. Lo que usted decía es verdad, estamos un poco asqueados de lo que ya se ve día a día, lo que sucede con muchos políticos, pero hay que tener esperanza, Yo considero mucho en el sentido de que hay muchos empresarios, no solamente nacionales, sino fuera, que sí quisieran apostar por invertir en un país, donde no hay estos temas de corrupción. Lo que ha sucedido en gran resumen es que muchas empresas internacionales, o que llamarse transnacionales, se han apoderado del país o de Latinoamérica, lo cual no sucede quizás en Europa, no sé, en Estados Unidos. Entonces yo creo que deberíamos empezar cambiando esa imagen, ¿no? Deberíamos empezar de decir que el Perú tiene muchas riquezas. Nuestro vecino del sur, por ejemplo, ¿por qué tanto nos quieren? Porque hay tanta inversión, en verdad. Y ellos desarrollan, no voy a mencionar el nombre de las entidades financieras, pero desarrollan muchas operaciones financieras, ¿no? Con altos intereses. ¿Pero por qué? Porque tienen evidentemente pues, la banca de consumo, se podría decir, porque su tarjeta de repente es para comprarse cualquier otra cosa, ¿no? En cualquier lado, ¿no? Entonces eso es, no sé si... Bueno, debería agradecerte, Carlos, por eso, y la última pregunta, más que pregunta, un mensaje, porque el gran cambio revista, que es afiliada a todo lo que corresponde al tema de derecho y economía, ¿no? Nos ven también muchos jóvenes abogados, estudiantes de derecho que están. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a ellos? Hay un mensaje claro justamente para los jóvenes, ¿no?
La única forma de sobresalir es estudiando, capacitándose, preparándose. Porque la vida es corta. La vida es corta. No lo mires. Pero la vida es corta. Pero yo creo que es la única herramienta en la que nos puede dar muchos beneficios. No solamente se conformen pues con ser egresado de repente, sino estudiando y capacitándose día a día más. Oportunidades hay, basado en eso, ¿no? Gracias, Carlitos. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.